Muy buenos días, queridos estudiantes del sexto grado de primaria. Les da la bienvenida a esta semana de clases virtuales la profesora Gabriela Rojas, maestra del curso de Biología para estudiantes del sexto grado del Colegio Andino. Agradeciendo a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, mantenernos sanos y a la vez poder conectarnos a través de esta plataforma virtual, vamos a iniciar esta semana de trabajo. Sin antes indicarles que toda sesión tiene un propósito. Y el propósito de la sesión del día de hoy, jóvenes, es que al término ustedes, estudiantes, estarán en la posibilidad de conocer los ciclos biogeoquímicos y valorar su importancia en el desarrollo de la vida sobre la faz de la Tierra. Para este logro, jóvenes, ustedes tienen que estar atentos, por favor, a la sesión. ¿Correcto? Vamos a iniciar entonces nuestra sesión del día de hoy. Vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué es un ciclo biogeoquímico? Hemos hablado de el agua, por ejemplo, que es una sustancia que se va renovando y es importante en la vida. También el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el carbono, el fósforo, ¿correcto? Entonces, estas sustancias, estos componentes químicos, ¿cómo se van a renovar y cómo se van a ir existiendo en la Tierra y no se van a acabar? Entonces, esta renovación de estas sustancias se va a llevar a cabo gracias a este ciclo, un ciclo biogeoquímico que va a ocurrir de manera natural en la Tierra. ¿Correcto, estudiantes? Muy bien. Tema 17. Reciclando las sustancias de la naturaleza, los ciclos biogeoquímicos. Muy bien. Vamos a hablar del primer ciclo, el ciclo del carbono. El carbono existe en la atmósfera como un gas que se llama anhídrido carbónico o dióxido de carbono. Su símbolo es CO2. Está presente en el océano, en el agua dulce, como carbonato de calcio y en las rocas como bicarbonato. Al movimiento global entre el ambiente abiótico, biótico y los organismos biocenosis, se llama ciclo del carbono. Durante la fotosíntesis, las plantas, algas y cianobacterias extraen el dióxido de carbono del aire y lo incorporan en sus compuestos que ellas producen como la glucosa, celulosa y almidón. Estos compuestos químicos producidos pueden ser utilizados por los mismos productores como combustible para su respiración. También pueden ser utilizados por los consumidores que coman al producto o por un desintegrador que degrade los restos de los productores o consumidores. Así, el dióxido de carbono es devuelto a la atmósfera por el proceso de respiración celular. De manera muy similar, el ciclo del carbono ocurre en el agua. Algunas veces, el carbono no regresa al ambiente abiótico. Por ejemplo, en grandes cantidades del carbono en forma de compuestos, la celulosa, la glucosa, el almidón, se almacena en la madera de los árboles, donde puede permanecer por varios cientos de años o más. Asimismo, hace millones de años se formaron enormes depósitos de hulla a partir de los restos de árboles antiguos que quedaron sepultados. De modo similar, los aceites de organismos marinos unicelulares quizás dieron origen a los depósitos subterráneos de petróleo y gas natural que se acumularon en el pasado geológico. Entonces, estudiantes, el carbono es una sustancia química que va a ser renovada, que va a cumplir un ciclo, ¿correcto? Que el carbono lo producen los animales
cuando realizan el proceso de respiración y eliminan al ambiente en forma de CO2. Y las plantas van a utilizar este CO2, las plantas, las algas y las cianobacterias, en la incorporación o en la producción de sus alimentos o de sus productos como es la glucosa, la celulosa o el almidón. El carbono también se puede almacenar, dice, en los troncos de los árboles, donde pueden estar permaneciendo ahí muchísimos cientos de años. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. La respiración cumple una función muy importante en lo que es el ciclo del carbono. ¿Correcto? Las plantas, los animales vamos a respirar y en esa respiración vamos a eliminar el CO2 que va a ir formándose en el aire, en las nubes. Y también, por ejemplo, tanto la respiración de los animales, de las industrias y también los volcanes van a eliminar al ambiente el CO2. Este CO2 también, como hemos dicho, las industrias, ¿correcto? El funcionamiento de los carros, de los buses, todos ellos van a producir CO2 y dentro de esa molécula de CO2, dióxido de carbono, está incluido el carbono que está expuesto al aire. Luego, las plantas, las algas, las cianobacterias van a coger este dióxido de carbono y lo van a procesar en alimentos. Nosotros vamos a consumir esos alimentos y de esa manera también estamos consumiendo lo que es parte del carbono y se va a eliminar en forma de CO2. Luego, las plantas en ese proceso van a formar lo que es el oxígeno. Los combustibles fósiles son el petróleo, el gas natural y la hulla, que eso se va a formar por la descomposición de estos productos orgánicos. Al pasar muchos años, van a ir formando lo que es combustibles fósiles. De esa manera tenemos el gas natural que ahora está llegando a nuestras casas. ¿Correcto, estudiantes? Vamos avanzando entonces. El carbono contenido en la madera, la hulla, el petróleo, el gas natural, puede ser devuelto a la atmósfera por el proceso de combustión, es decir, la glucosa, la celulosa y el almidón se combinan con el oxígeno, se oxidan con rapidez y se convierten en dióxido de carbono con la liberación de luz y calor. Al quemar las maderas, al quemar algún compuesto que está formado por carbono, en esa combustión va a eliminar el CO2 o el dióxido de carbono a la atmósfera, ¿correcto? Y también va a liberar carbono cuando da luz o cuando da el calor. Entonces, la combustión es una manera de liberar el carbono a la atmósfera. El ciclo del agua. El agua también es conocido como el ciclo hidrológico. El agua circula continuamente en los océanos, de los océanos a la atmósfera, luego a la Tierra y de regreso a los océanos, proporcionando a los organismos terrestres agua purificada. Cuando el agua se evapora de la superficie del mar, ríos o arroyos, lagos y del suelo por acción del sol, con el tiempo se condensa y forma las nubes en la atmósfera y luego regresa al suelo en forma de lluvia por medio de la precipitación. Además, la transpiración, que es la pérdida del vapor de agua de las plantas terrestres, aportan una considerable cantidad de vapor de agua a la atmósfera. El agua puede evaporarse de la Tierra y regresar a la atmósfera directamente. También puede filtrarse en el suelo para convertirse en aguas subterráneas
que es retenida bajo la superficie por algún tiempo. ¿Correcto, estudiantes? Entonces, de los ríos, de los mares, de los lagos, por acción de los rayos solares, ellos se van a evaporar. Van a evaporarse y luego van a condensarse en forma de nubes. La nube es una condensación del agua. Luego va a precipitarse. Cuando las nubes llegan a lugares friolentos, ahí se precipita y vuelve a caer al suelo en forma de lluvia. Estas lluvias llegan nuevamente a los ríos, llegan nuevamente a los lagos o al mar y nuevamente se va a evaporar por acción del sol. Entonces ahí se está cumpliendo el ciclo del agua. Correcto. El ciclo del oxígeno. Al respirar los animales y los seres humanos, tomamos del aire el oxígeno que las plantas producen y luego exhalamos dióxido de carbono. Las plantas, a su vez, ¿no?, toman el gas carbónico que los animales y los seres humanos exhalamos para utilizarlo en el proceso de la fotosíntesis. Las plantas, animales y seres humanos intercambian oxígeno y dióxido de carbono todo el tiempo, lo vuelven a usar y los reciclan. A esto se conoce como el ciclo del oxígeno. ¿Correcto? Los animales, nosotros, los humanos, vamos a utilizar el oxígeno para el proceso de respiración y luego vamos a exhalar el dióxido de carbono. Las plantas, para la producción, para realizar el proceso de fotosíntesis, van a ellos coger el dióxido de carbono o el gas carbónico y van a liberar a la atmósfera el oxígeno. Entonces ahí se cumple el ciclo del oxígeno. ¿Correcto, estudiantes? Que es primordial para la vida. Pero ¿quiénes cumplen un papel importantísimo acá? Las plantas. Si nosotros no cuidamos nuestras plantas, si nosotros estamos arrancando, rompiendo, destruyendo nuestras plantas, entonces no va a haber el que va a purificar nuestro ambiente, quién es el que va a consumir el dióxido de carbono, quién es el que va a liberar oxígeno. Entonces las plantas van a cumplir un papel importantísimo en este ciclo del oxígeno. Hay que cuidar entonces las plantitas, porque como lo llamamos, son los pulmones de nuestro planeta. Luego, también, si los gases de la atmósfera y otros recursos vitales como el agua se usan solo una vez, se agotarían rápidamente. Estos recursos han existido y han sido usados por los seres vivos durante millones de años. Esto significa que en este instante podemos respirar el mismo oxígeno que respiraron alguna vez los dinosaurios. Los automóviles, muchas industrias, los incendios forestales y las quemas de basuras producen enormes cantidades de dióxido de carbono y de sustancias tóxicas que contaminan la atmósfera. Las plantas son las únicas capaces de transformar el dióxido de carbono en el oxígeno que necesitamos los demás seres vivos para respirar. Por ello, es importante sembrar plantas y árboles que absorban el gas y purifiquen el aire. ¿Correcto? Las plantas, entonces, son las que tenemos que cuidar porque son las que van a purificar nuestro ambiente. Destruimos plantas, nos estamos destruyendo nosotros mismos también. ¿Ustedes han escuchado hablar de las plantas carnívoras? Estas plantas carnívoras, ¿harán fotosíntesis? La Dianoea muscipula, planta atrapadora de mosca. Estas plantas, dice, algo más que debes saber. Las plantas carnívoras realizan también fotosíntesis, pero como viven en suelo pobre de nitrógeno,
Necesitan obtener este bioelemento de insectos, de lagartijas o sapos de muy poco tamaño. Entonces, son plantitas al igual que las demás. También realizan fotosíntesis, también realizan sus propios alimentos, sino que estas plantas viven o nacen en suelos que son pobres en nitrógeno. Y como ellos necesitan también para sus procesos biológicos el nitrógeno, han tenido que idearse de trapar a través de los insectos, a través de las lagartijas, a través de sapos pequeños, el nitrógeno que necesitan para vivir. ¿Ya? Entonces las plantas carnívoras también hacen fotosíntesis. Ahora sí, vamos a pasar a la retroalimentación. ¿Correcto? Es un ciclo biogeoquímico. Hemos hablado de los ciclos del carbono, el ciclo del hidrógeno, del oxígeno, el ciclo del nitrógeno, etc. Todos ellos son ciclos biogeoquímicos. Entonces podemos decir que el ciclo del agua es un ciclo biogeoquímico, que también es llamado ciclo hidrológico, ¿no? Muy bien. En el ciclo las plantas absorben dióxido de carbono y expulsan el oxígeno que inhalamos. En el ciclo del carbono es donde las plantas absorben el dióxido de carbono y liberan el oxígeno. En el ciclo los restos fósiles se transforman en combustibles fósiles. ¿Qué ciclo es? El ciclo del carbono. ¿Ya? Ahí es donde se producen los combustibles fósiles. Él es un combustible fósil. ¿Cuál era? El petróleo, la hulla, ¿no? Son combustibles fósiles. Trabajando en clase. ¿Ustedes han ido a la sierra? ¿Alguna vez han visto el rayo? El sonido y cómo aparece, mire, como una carga eléctrica en el cielo. ¿Por qué creen ustedes que se forman esos rayos? ¿Alguna vez se preguntaron? ¿Y qué le pasaría a una persona si le cae el rayo? A ver, decíamos que cuando la nube está cargada negativamente y el suelo positivamente, estamos en condiciones de que se produzca un rayo. Es solo cuestión del valor de diferencia de potencial que se establezca entre la parte inferior de la nube y la superior de la superficie terrestre. Si es lo suficientemente alta, se produce una descarga eléctrica en zigzag que conocemos como rayo. Como ya sabrás, este fenómeno eléctrico de descarga es uno de los espectáculos más extraordinarios y peligrosos de la atmósfera. Se trata de una enorme chispa muy parecida a lo que se produce en casa cuando desenchufamos un aparato en funcionamiento, solo que en el caso del rayo llega a recorrer kilómetros, mientras que en nuestros enchufes solo lo hace a lo largo de una fracción de milímetros. Qué interesante, ¿no es cierto? Entonces, el rayo se va a producir por una diferencia de cargas entre la nube y el suelo. ¿Correcto? Los rayos se producen cuando hay una concentración de cargas negativas en la nube y cargas positivas en el suelo. Y ahí es donde se produce las corrientes, el rayo. Vamos a contestar nuestras preguntas. ¿Cómo se produce un rayo entonces? ¿Cómo se produce? Correcto. Cuando la nube está cargada negativamente y el suelo está cargado positivamente. ¿Qué diferencia hay entre la distancia que recorre un rayo y una chispa que se produce al enchufar un cable eléctrico? ¿Cuál es la diferencia? Correcto. En el caso del rayo, llega a recorrer kilómetros, mientras que en nuestro enchufe solo lo hace a lo largo de una fracción de milímetros. Esa es la diferencia. ¿Correcto?
¿Qué sucede? ¿Qué crees que pasaría a una persona si le cae un rayo? ¿Han escuchado hablar? ¿Qué pasa? ¿Qué le ocurre? Las personas alcanzadas por las descargas de un rayo pueden manifestar unos tatuajes temporales en la piel, porque la corriente va a entrar a las venas, ¿no es cierto? Entonces le va a dibujar ahí unas manchas, así como padecer cataratas oculares o sufrir quemaduras por radiaciones, y en algunos casos, si la descarga es muy fuerte, puede causar la muerte. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Si es que sabemos de que estamos en el campo y va a haber lluvia y de repente hay rayos, hay que cuidarnos, hay que protegernos, porque el rayo puede llegar a, si la descarga es muy fuerte, hasta matar a la persona. Correcto. Continuamos, estudiantes. Verificando el aprendizaje. ¿Ya? Dice, en el ciclo de las plantas utilizan el CO2 para que fabriquen sus alimentos. En el ciclo, ¿qué ciclo? Ciclo de carbono. El carbono es devuelto a la atmósfera por medio del proceso de, correcto, de combustión. En el ciclo del agua, las nubes se forman en la etapa de, ¿cuál es la etapa en la cual se forman las nubes en el ciclo del agua? Correcto, en el proceso de condensación. Es una etapa del ciclo del agua, la fusión, desecación, carbonización, cremación, evaporación. ¿Cuál es un proceso del ciclo del agua? La evaporación, correcto. En la, el agua se calienta y pasa a ser vapor de agua. En la evaporación, correcto. 6. Al ciclo del agua también se le llama ciclo hidrológico, correcto. Y 7, el carbono se almacena por años. ¿Cuál de las alternativas prueba esta afirmación? Los troncos de los árboles. Ahí se almacena el carbono. Sigo practicando. Las lluvias se forman en el ciclo. ¿Qué ciclo? ¿En qué ciclo? ¿En qué ciclo? Correcto, el ciclo del agua. Sustancia que elimina al final, sustancia que se elimina al final de la fotosíntesis. ¿Qué elimina al final? El oxígeno, correcto. Es una forma de que el dióxido de carbono vuelva a la atmósfera. Es una forma de que el dióxido de carbono vuelva a la atmósfera. ¿En qué proceso? Cuando las plantas fabrican sus alimentos, cuando las plantas florecen, cuando las personas construyen sus casas con madera, cuando los animales respiran, cuando los animales fabrican sus alimentos. ¿Cuándo? Correcto, cuando los animales respiran. Es la fórmula de la molécula del dióxido de carbono. ¿Cuál es la fórmula del dióxido de carbono? CO2, correcto. La es un combustible fósil. La sal común, la gasolina, la soda cáustica, la minería o la hulla. ¿Cuál es un combustible fósil? Correcto, la hulla. Cuando el agua se filtra en el suelo, se forman. Correcto, el depósito de aguas subterráneas. ¿Cuál es la fórmula del oxígeno molecular que se desprende de las plantas al final de la fotosíntesis? Cuando me habla de fórmula del oxígeno molecular, quiere decir que no es uno, sino es 2 a más, ¿no es cierto? Y para que sea oxígeno molecular es CO2. Correcto. Al ciclo del agua se le llama también ciclo hidrobiológico. Correcto. Los seres vivos capaces de transformar el dióxido de carbono en oxígeno, ¿quiénes son? Correcto, las plantas.
Los seres vivos que devuelven el CO2 a la atmósfera, descomponiendo los cadáveres, ¿quiénes son? Los hongos. Los hongos. Estudiantes, entonces, miren, es importantísimo conocer estos ciclos porque van a ayudar a mantener la vida sobre la faz de la Tierra. Tarea para el cuaderno. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? Explica y grafica cada uno de los ciclos y vas a desarrollar la tareita del libro. Ya sabe que todo se envía al WhatsApp de sexto grado. Tenemos que tener presente, jóvenes, de protegernos contra el COVID. Para ello tenemos que usar los cubrebocas, las mascarillas y lavarnos las manos con abundante jabón. Muy bien, agradeciendo su participación, felicitándolos por su puntualidad y deseando pues de que pasen un bonito día en compañía de sus padres. Agradecemos a Dios que estemos bien de salud, ¿correcto? Me despido hasta la siguiente sesión. Hasta luego, estudiantes.